A tomar nuestros asientos y bienvenidos otra vez. Dios me los bendiga a todos. Y ahora ya vamos a entrar a otro libro de la Biblia, de la Escritura, en la cual vamos a seguir estudiando, pues versículos a versículos o capítulos a capítulos, según lo que es el tema que estamos viendo. Y nos vamos ahora a estudiar Mateo. Después de haber terminado nuestros estudios, nuestra serie de sermones en primera carta de Pedro, vamos a Mateo. Entonces, pero vamos a estar ahí en Mateo 3. ¿Por qué Mateo 3? Porque ya los dos primeros capítulos ya los vimos un poquito antes de Navidad, cuando estuvimos hablando en Mateo capítulo 1 acerca de lo que es el nacimiento de Cristo, y Mateo capítulo 2 acerca de lo que es cómo es que llegan los magos o los sabios a querer encontrar el Mesías que había nacido. Entonces eso fue lo que nosotros vimos en los dos primeros capítulos, pero ya nos vamos al capítulo número 3 de Mateo. Quiero decirles que el propósito del Evangelio de Mateo fue escrito para mostrar, el autor, que es Mateo, quería mostrar y que estuviera muy claro para su audiencia o los que iban a leer su libro o su Evangelio, de que Jesucristo era el Mesías prometido, el rey davídico que cumple las escrituras, o el rey que venía profetizado como hijo de David, que cumple las escrituras del Antiguo Testamento. Y esto lo vemos nosotros en el primer capítulo y en el primer versículo de Mateo, donde dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahí ya nos está diciendo que él es el Mesías prometido, el que se había dicho o profetizado desde el Antiguo Testamento, que venía del linaje de David. Entonces se cumple en Jesucristo, y hijo de Abraham. Después vemos nosotros en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice que el Señor Jesucristo dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Entonces Él vino a cumplir la ley. No vino en otra versión, dice abrogar, o sea, terminar con la ley, o decir, esto ya no sirve para nada, ahora ya viene esto. No, Él vino a cumplir la ley. Porque por la ley que está en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta, y esto también lo dice el apóstol Pablo, dice, ¿cómo yo me doy cuenta que robar es pecado si no fuera por la ley? Entonces por la ley nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. Si no estuviera la ley, nosotros entonces, ¿en qué somos pecadores si no hay ley? Estuviéramos haciendo las cosas como queremos y sin pecar, porque no hay ley. Pero si Dios puso su ley moral y decir esto no lo hagan, esto es pecado, entonces ya con esa ley que Dios puso, entonces ya nosotros nos hacemos pecadores si nosotros incumplimos esa ley. Ahora, ¿quién cumple la ley totalmente? Hablando de los humanos, como nosotros, nadie puede cumplirla. Sino Jesucristo sí vino a cumplir la ley. Y sí la cumplió. Por eso es que Él califica como el Salvador. Porque Él es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, y vino y cumplió la ley. Por eso es que Él sí está calificado y Él murió en la cruz como nuestro Salvador, porque si no hubiera cumplido la ley, si Él hubiera pecado, entonces no podría salvarnos. Porque entonces sería un hombre más como nosotros y pues no podría haber sido el Salvador. Mateo presenta a Jesús como el rey del reino de los cielos, llamando a Israel a arrepentirse y a la fe obediente. Y es por eso que yo tengo estos colores, y ustedes ven esta vista como de colores de reyes, púrpura y corona. Entonces, ¿por qué? Porque Mateo está presentando a Jesús como rey. Y quiere que esté claro. Y eso es lo que vamos a estudiar durante todas estas semanas, que si Dios nos permite, estudiemos. Entonces vamos a ver, entonces Jesús reina, Jesús es rey, y hoy mismo es rey. Él sigue reinando, sigue gobernando. Los destinatarios del Evangelio de Mateo, o del libro de Mateo, fue principalmente a los judíos. Lo escribió principalmente dirigido hacia ellos, hacia los judíos que estaban familiarizados con la ley y los profetas. Ellos estaban familiarizados con esos temas, las promesas mesiánicas. Ellos estaban esperando el Mesías. La expectativa de restauración nacional y espiritual, ellos tenían esos temas. Entonces fue dirigido hacia ellos. Ya llegó el Mesías, es el rey.
Juan el Bautista aparece como el último del antiguo pacto, el último profeta del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, aunque su vida se narra en el Nuevo, pero está presentado como si fuera en el Antiguo, preparando al pueblo para la llegada del Mesías, para la llegada del Rey, la llegada del reino. Mateo introduce el ministerio público de Juan el Bautista. Y es por eso que este mensaje lo titulé El mensaje incómodo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hablando de Bautista, no es que sea su apellido, porque en esos tiempos no había apellidos. Se conocían como Juan y el apodo, o querían dirigirlos como, o aquel que estaba de esa nacionalidad. Por ejemplo, cuando se habla de María Magdalena, es porque no es que sea su apellido, es porque dice, es que es la que viene de Magdala, una ciudad que estaba cerca de Nazaret, pues Magdalena, o sea, los de Magdala, la ciudad de Magdala o ese pueblo, les decía magdalenos. Entonces, no son sus apellidos, no son sus apellidos. Entonces, Juan el Bautista, se dice así por la palabra bautista, viene de bautizar o baptizo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Por ejemplo, a él le estaban diciendo Juan el que bautiza, para que sepan cuál Juan me estoy refiriendo a ellos, entre ellos. El que bautiza, el bautizador, el que los mete al agua. O sea, de esa manera se estaban diciendo, oh, pues es Juan el Bautista. Entonces, por eso estamos nosotros aprendiendo de él. Y el mensaje central de lo que es Mateo es el versículo 2, donde dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es arrepentirse. Y Jesús lo dijo, pero en este caso Juan el Bautista, como su ministerio inicial, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero hablarles un poco acerca de lo que es la reforma protestante que pasó en el siglo XVI, en los años más o menos 1517 en adelante. Antes de que viniera esa reforma que nosotros conocemos como la reforma protestante, vino muchos años antes, vino una confrontación también muy fuerte. Hubo predicadores como Juan Hus, Jerónimo Savonarola, Martín Lutero, en sus primeras tesis. Antes, Martín Lutero ya había tenido unas confrontaciones también. No comenzaron hablando de consuelo, sino de corrupción del corazón. Ellos estaban iniciando una reforma, pero hablando no que como un consuelo, decir, ok, no pasa nada, Dios así te ama, tú tranquilo, Dios es bueno, te va a salvar. Todo eso es verdad cuando tú ya eres hijo de Dios, cuando tú ya eres cristiano. Pero ellos empezaban a predicar acerca de la corrupción del pecado en el corazón del hombre. Falsa seguridad sacramental y que tenían que tener un arrepentimiento genuino. Eso predicaban ellos. Lutero escribió en su primera tesis, antes de las 95 que nosotros conocemos, y escribe toda la vida del creyente debe ser arrepentimiento. Toda la vida. No va a llegar un momento en el cual nosotros creemos y Dios nos ha salvado, aunque muere el Espíritu Santo con nosotros, no va a llegar en un momento que no necesitemos nosotros arrepentirnos de algo o de pecado. No llegará. Tenemos que estarnos toda la vida arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiendo perdón, no para salvación, no para crucificar, dice Hebreos, no para volver a crucificar a Jesucristo para que nos vuelva a salvar, no para eso, sino porque nosotros hemos ofendido y fallado. Tal vez ahora que ya despertamos y que ya estamos aquí, tal vez el mismo día de hoy fallamos en algo, muy posiblemente. Pedir perdón. Juan el Bautista cumple con un rol similar. No funda el reino, él no funda el reino. Juan el Bautista no es el Mesías, pero prepara al pueblo mediante una confrontación y diciéndoles que se tienen que arrepentir de sus pecados porque ahí viene el rey. Sin este llamado, Cristo había sido recibido como un símbolo religioso más, no como un rey soberano. Juan vino y prepara eso, para que lo reciban como rey. Dios no trae renovación sin antes traer convicción profunda. El arrepentimiento fue el arado que preparó el terreno para la gracia cuando ya vino Cristo. Quiero que hablen sus Biblias ahí en Mateo 3, versículos del 1 al 12. Mateo 3, 1 al 12.
ahí en sus Biblias, porque como son muchos versículos, no los traje aquí para que no se vean tan chiquitos. Entonces ahí en sus Biblias busquen Mateo capítulo 3 y los versículos del 1 en adelante. Dice Mateo 3:1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, o sea Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Versículo 5. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Versículo 8. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 11. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y el versículo 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Padre, gracias Dios por el tiempo que tú nos has dado. Gracias porque tú nos has permitido poder estar aquí. Ahora, Señor, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, que esté redarguyendo sus corazones. Que esté, Señor, abriendo ese entendimiento, Señor, y los ojos espirituales para que tú puedas ser revelado en la vida de cada uno de ellos y de mí también. Ayúdanos, mi Dios, te necesitamos. Padre, perdónanos porque tal vez en muchas acciones de nuestras vidas no te hemos hecho a ti un rey. O tal vez nosotros quisimos usurpar tal vez ese lugar, pensando en que nosotros, nuestras decisiones, nuestros pensamientos es más que el Rey de los cielos. Entonces ayúdanos, mi Dios, y perdónanos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto enfatiza la urgencia del arrepentimiento. Es urgente que se arrepientan. Urge, porque tú y yo no sabemos cuándo va a ser nuestro último día para podernos arrepentir. Mi esposa aquí estaba hablando acerca de que muchos no llegaron este día. Estaba hablando del esposo de nuestra hermana Nancy, que murió. Entonces, así puede pasar con alguno de nosotros. No se sabe. Entonces, esto urge y es urgente que tú te arrepientas también de tus pecados, que puedas ver que Jesucristo es Rey. La insuficiencia del linaje religioso. También este pasaje indica que si nosotros venimos de un linaje religioso, porque venimos tal vez, o algunos nacieron en cuna de cristianos, o tal vez desde que se acuerdan han ido a la iglesia, no es lo que los va a salvar tampoco. Porque aquí también vamos a aprender acerca de que ellos estaban diciendo es que somos linaje de Abraham. Somos hijos de Abraham. Entonces Juan el Bautista les dice a esos fariseos, les dice: yo quiero decirles que la salvación no es por su linaje, no es de dónde vienen o cómo nacieron, sino que Dios mismo puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. Entonces no es automática la salvación. La venida inminente del Mesías como juez y salvador, Mateo quiere decir con este texto: ya está Jesús aquí con nosotros. Este sermón enseñará que el arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa. Arrepentirse no es solamente tener un sentimiento de culpa, sino una acción que debe manifestarse en una vida diaria. Es una acción diaria. Y tu arrepentimiento se va a manifestar como vives todos los días. El verdadero arrepentimiento lleva a un cambio visible. En nuestras acciones y actitudes ante Dios y ante los demás también.
se va a ver, se va a notar, lo van a notar los demás de que estás arrepentido. Y esto nos lleva al primer punto. El llamado profético al arrepentimiento ante una llegada del reino. Entonces este es un llamado al arrepentimiento, porque el reino de los cielos ya se ha acercado, ya está aquí. En el caso de nosotros ya vino. Pero vamos a ver esto por partes y vamos a ver el versículo 1 y dice, creo que estaban apuntando todavía esto, entonces apunten lo que es el tema, si los que están apuntando, apunten ese tema y de una vez les recomiendo a todos que si ustedes quieren, tráiganse su cuadernito, usen un solo cuadernito para hacer sus apuntes de los sermones, y no tanto porque ustedes tal vez después puedan verlo, porque sí lo pueden ver después porque tienen notas, sino que al apuntarlo, también ustedes aprenden más y se les queda más cuando lo apuntan. Si por algo cuando ustedes escuchan se les queda un 10% del sermón, un 10, fíjense, un 10%. Cuando escuchan, bueno, cuando ustedes apuntan, pues yo pienso que queda un 25%. Si es visible, también queda más, por eso traigo esto. Imagínense que se les quede la mitad del sermón. No quiero ser tampoco yo como abusivo y decir, tienen que recordar el 100%, porque por eso Dios nos dice que es necesario que nos sigamos congregando, porque somos olvidadizos. Okay. Entonces el versículo 1 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, quizás tú te preguntes qué tiene que ver el estilo de vida de Juan el Bautista con nosotros el día de hoy. Esto pasó hace más de 2000 años. ¿Qué tiene que ver ese estilo de vida con nosotros? Su dedicación de Juan el Bautista y su sencillez y su humildad nos recuerdan la importancia de vivir en compromiso con Dios. Juan andaba predicando. Al igual que Juan se preparó para su misión. Nosotros también nos debemos de preparar para esa misión que Dios nos tiene. Nosotros podemos prepararnos mostrando un verdadero arrepentimiento. Ahí se empieza. Ahí comenzamos. No podemos comenzar brincándonos el arrepentimiento. No podemos decir, es que a mí me falta mucho por saber, yo creo que ya perdí mucho tiempo, ya hubiera sabido mucho. No, empezamos con el arrepentimiento. Ahí se empieza. Después lo demás. Esto significa vivir en una fe genuina, transformada, que deja una marca visible en cómo interactuamos con los demás. Nosotros podemos ver este estilo de vida que tuvo Juan el Bautista, qué compromiso tenía con Dios, con su misión, cómo era de sencillo y humilde, y podemos ver nosotros que entonces tenemos que demostrar eso también hacia los demás. ¿Qué dijo Jesús mismo de Juan el Bautista? Y es lo que vamos a ver ahorita. Jesús habló más de Juan que más de cualquier otro profeta. Ahorita vamos a ver poquito, fíjense, es poquito, pero sí hay varios versículos que traigo. Pero habló más Jesús de Juan el Bautista que ni siquiera de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaías, de Jeremías, Elías y más profetas del Antiguo Testamento. Habló más de Juan el Bautista. Y lo hizo con unos términos extraordinariamente elevados, lo elevó. Pero siempre subordinándolo a Cristo y al reino. Siempre lo levantó, lo alzó mismo Jesús, pero siempre teniéndolo abajo del mismo Mesías de Cristo y del reino. Nunca más arriba de Cristo y nunca más arriba del reino de Dios. Y Jesús dijo esto, Juan es el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Y lo dijo en Mateo 11:11. Estas son palabras de Jesús y dice, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, fíjense. O sea, no está por encima del reino. O sea, incluso el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. O sea, no está por encima del reino, no está por encima del Mesías. Juan es el clímax del Antiguo Testamento. Es mayor que Moisés. Así lo pone aquí Jesús. Mayor que Elías, mayor que Isaías, por su privilegio histórico. ¿Por qué? Por un privilegio que él tuvo, que no tuvieron los demás. Porque Juan sí vino a preparar el camino
de Juan el Bautista. Ya incluso andaba en la tierra cuando andaba Jesús también. Fue por eso que lo elevó Jesús, no por superioridad espiritual, no porque era más santo, no, esas cosas no. No fue más elevado por eso. Fue elevado por el tiempo en que le tocó vivir, el privilegio que tuvo que tener aquí en la tierra como preparando el camino del Mesías y viviendo junto con Cristo. Aún así pertenece al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. El reino inaugurado por Cristo es superior, o sea, el reino está superior que cualquier de los profetas o cualquiera de nosotros. Nosotros tampoco no nos podemos poner por encima del reino de Dios, por encima de su iglesia, que es su esposa, por encima del mismo Mesías. Tampoco nosotros podemos ponernos, ni tampoco igual a la par, estamos abajo. También Jesús dijo que Juan era el mensajero prometido que prepara el camino del Señor, y eso lo dijo en Mateo 11:10. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien prepara tu camino delante de ti. Entonces, esto habló Jesús de Juan el Bautista, pero Jesús estaba hablando de Malaquías 3:1. Dice: yo envío a mi mensajero, fíjense cómo es. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Después pasan casi como 400 años. Llega Juan el Bautista y dice: ya está acá, ya está. Y de esto hablaba Malaquías. Y Jesús también dice: Él es Juan el Bautista. Jesús también dijo que Juan es el Elías que iba a venir. Y esto lo dice en Mateo 11:14. Y dice Jesús: y si quieren aceptarlo, Él es el Elías, el que había de venir. No el Elías como en reencarnado, porque eso no. Simplemente diciendo: ok, es aquel que se profetizó que iba a venir y que se habló con el espíritu, como un espíritu de Elías. Juan se cumple en Juan, y él es el que vino y va a preparar el camino. Porque esto lo dice en Mateo 17, 12 al 13. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Fíjense, esto dice Jesús. Sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les hablaba ¿de quién? De Juan el Bautista. Les estaba hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque también lo mataron a Juan el Bautista. Lo decapitaron. También lo mataron. Y también mataron al Mesías. También mataron a Jesús. No más que él era el Mesías, él era el rey. Por eso resucitó al tercer día. Su padre lo resucitó. No es una reencarnación, como les dije, literal de Elías. Eso no funciona así, sino como el espíritu de Elías. Y Lucas 1:17 dice: él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. Está hablando, fíjense, está hablando de Juan el Bautista. Para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esto ya dice el otro evangelio. Lucas. Juan fue fiel, también esto dijo Jesús. Juan fue fiel aunque incomprendido y también fue rechazado. Y esto estamos en Mateo 17:12. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, ya se los había leído, sino que lo hicieron de todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. También Jesús les dijo: bueno, es que él ya vino, es Juan el Bautista, el Elías que ustedes estaban esperando, que estaba profetizando Malaquías, es Juan el Bautista, pero ya le hicieron lo que quisieron. Jesús reconoce que Juan fue rechazado por líderes religiosos, murió fiel al mensaje de Dios. Esto dijo Jesús. Ahora quiero decirles los demás apóstoles, ¿qué dijeron de Juan el Bautista? Vamos al apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo de Juan el Bautista? Juan no es un fin en sí mismo, dice, sino una flecha que apunta a Cristo. Ese es Juan el Bautista. Y lo dice en los Hechos 19:4. Y Pablo les dijo:
Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces, Juan no era un fin en sí mismo, sino que era alguien, como dice aquí, una flecha que apunta a Cristo, alguien que iba a señalar, de mí viene alguien mayor que yo, y que ese es Cristo. Juan nunca reclamó gloria para sí mismo, eso también dice Pablo. Estamos viendo qué dijo Pablo de Juan el Bautista. Vean el carácter de Juan el Bautista, por qué lo elevó tanto Jesús. Vean la sencillez y la humildad y el carácter. Entonces, Juan nunca reclamó gloria para sí mismo. Espero que ninguno de los que estemos aquí estemos buscando gloria para sí mismo. Hoy yo hice esto, apláudanme. Jesús, Juan nunca lo hizo, y esto lo vemos en Hechos 13:25. Hechos 13:25, cuando dice, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Eso estaba diciendo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista en ese entonces bien se podría jactar de que él era grande y superior a muchos, porque mucha gente lo seguía. Tenía discípulos también Juan el Bautista. Sin embargo, él mismo decía, o sea, si aquellos pensaban que él era el Cristo, él mismo le decía, no, yo no soy. Yo no soy el Cristo, pero detrás de mí viene uno más grande que ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Juan fue grande no porque atrajera multitudes, porque sí atrajo multitudes, sino porque nunca dejó de señalar a Cristo. Por eso es grande. Nunca dejó de señalar a Cristo. No porque decir, ok, entonces imagínense a Juan ya atrayendo multitudes. No, pues de aquí soy. Imagínense a Juan, si fuera soberbio, pues me voy a aprovechar. Ya llegaron 500, ya llegaron 200 personas, ya llegaron 1000. No, pues aquí les digo que yo soy el esperado por todos. Bueno, Juan no lo hizo así. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Juan? El apóstol Juan es diferente a Juan el Bautista. Vamos a ver ahora al apóstol Juan. El apóstol Juan es el que escribió el Evangelio de Juan y también las cartas, que son primera y segunda, tercera de Juan, y también Apocalipsis, las escribió Juan. Él es diferente a Juan el Bautista. Juan el Bautista no escribió. Ok, aquí tengo Juan, el apóstol Juan, lo que dice en Juan 1, del 6 al 8, y dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Eso dice Juan. Él no era la luz. Acuérdense que también Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan. Yo soy la puerta. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Jesús dijo todo eso. Entonces los apóstoles se encargan de decir, no es Juan el que ustedes están pensando, tal vez él no era la luz, sino que él vino a dar testimonio de la luz, o sea que era Cristo. Juan no era el Mesías, Juan existe para anunciar a Cristo. Ahora en Mateo capítulo 3 versículo 2 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces se tienen que arrepentir. Es un verbo imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Te manda, arrepiéntanse. Y es en presente. Y esto lo vemos en el idioma original. Por eso les traigo estas cosas, no para que a ustedes se les pueda pegar algo de griego, sino para que vean que el idioma original viene así, es un imperativo. Tienen que hacerlo, háganlo. Continúen arrepintiéndose también. También en el original también dice, continúen arrepintiéndose. No es una vez y pues ya no te arrepientas. Ya si fallas y pecas, pues ya te arrepentiste una vez. No, continúa arrepintiéndote. No porque necesitas que te salven todos los días. No porque se necesita crucificar a Cristo otra vez, como dice Hebreos. No, pero sino porque fallaste, porque pecas, porque ofendiste a Dios. Entonces, hazlo. El sustantivo relacionado es metanoía,
que es arrepentimiento. Literalmente esto significa un cambio de mente, implica un giro total de dirección. Si por ejemplo ibas para allá, pues entonces ya vas para acá. O sea, cambia totalmente de dirección. No te des mucha vuelta porque después sigues donde mismo, ¿verdad? Pero entonces, si vas, es lo que vamos a hacer nosotros, si nos queremos arrepentir. Y vamos para allá, ahora voy para acá. No es solamente remordimiento emocional, no es solamente un remordimiento, sino una transformación interna que produce obediencia externa. Ustedes pueden ver esto, lo que pasó con Pedro, que negó a Jesús y se arrepintió, y con Judas Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús. Y podríamos ver nosotros ahí en la Biblia como un posible arrepentimiento. Pero lo que pasó con Judas Iscariote, que fue un remordimiento emocional solamente. Porque después su conciencia va así, está mal, va a querer regresar el dinero porque traicionó a Jesús, pero al final se ahorca. Y vemos a Pedro que cuando él peca y niega a Jesús, entonces él se arrepiente, dice la Biblia, que llora amargamente. Pero después no solamente vemos eso, después vemos un cambio total, un giro total de un Pedro en ese entonces, y después vemos en las cartas de Pedro, que ya una de las cartas ya la estudiamos aquí, fue la primera carta de Pedro. Vemos un Pedro transformado, diferente a que cuando él estuvo en la parte aprendiendo con su maestro, como los 3 años que estuvo de discípulo, y después cómo negó también y pecó a Jesús. Después vemos un Pedro transformado. Esa misma raíz gramatical aparece en el discurso de Pablo y Pedro aquí, en este pasaje, en el 26-20, que dice: sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios. Es lo que les digo, es un cambio total. Arrepiéntate y vuélvete a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso dice, se va a demostrar en tu vida, se va a reflejar en tu vida. También Hechos 3:19 dice: por tanto arrepiéntanse y conviértanse. Esta es la misma palabra que aparece de arrepentimiento. Por tanto arrepiéntase y conviértase para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. A veces no vemos alivio en nuestras vidas. A veces ya no miramos lo duro, sino lo tupido. Está feo el asunto, miramos que está mal el asunto. Arrepiéntete, conviértete. Es lo que dice ahí. O sea, pide perdón y ya no vayas por ahí, ya vete por acá. Para que tus pecados sean borrados y para que a fin lleguen tiempos de alivio de parte de Dios. ¿Se fijan? Vamos a tener alivio. Nosotros vamos a tener alivio con Él. Ahora, si nosotros fallamos y pedimos perdón, nosotros tenemos un alivio porque vamos a tener una esperanza y vamos a abrazar esa esperanza, que todo lo de aquí es pasajero por un corto de tiempo. Pero cuando lleguemos allá es donde no va a haber más lágrima, ni no llanto, no pecado, no dolor, no sufrimiento. Allá vamos a estar con Él. El esposo de Nancy Demos ya está allá. Bueno, al menos puedo yo ver que ya tuvo un encuentro con el Señor. Entonces nosotros llegaremos algún día, pero mientras estamos aquí, mientras. Y hay que tener alivio, pero para que tengas alivio nosotros tenemos que hacer esto también. El reino de los cielos es un término característico de Mateo, lo dice varias veces. No solo un reino futuro, sino el gobierno activo de Dios que irrumpe en la historia con la venida del Rey. Ese es el reino, Cristo, Él es el Rey. Y si Cristo es Rey, es porque tiene un reino. No puede haber un rey sin un reino. Tiene un reino. Entonces, en ese reino, ojalá que nosotros seamos parte de ese reino. Quiero que veamos a Juan como el cumplimiento profético. Y esto lo leemos en Mateo 3:3. Vamos a seguir adelante. Mateo 3:3 dice: porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Isaías estaba hablando
de esto 800 años antes de Mateo lo dijo en Isaías 43, una voz que clama, preparen en el desierto camino al Señor, anayen en la soledad calzada para nuestro Dios. Ya estaba profetizado. Isaías ya lo había dicho, entonces ya Mateo dice, del que estaba hablando Isaías es el Mesías. El testimonio cristológico más claro sobre Jesús lo vemos en Juan 1:29, donde dice que al día siguiente Juan vino, hablando Juan el Bautista, a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí, bueno, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, esta frase. Es como si nosotros podemos ver un testimonio. ¿Quién es Cristo? Lo más claro que podamos ver. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo dijo Juan. Lo dijo Juan el Bautista. Él sabía muy bien quién era el Mesías. Era un modelo supremo de humildad. Juan el Bautista era un modelo supremo de humildad ministerial, porque él ya estaba ministrando a otros. Y esto lo vemos en Juan 1:30, un versículo después. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús, el Mesías. Y Juan el Bautista estaba diciendo, no, Él es mucho antes que yo. Y Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En la otra versión dice que Él crezca y yo mengüe. Imagínense la humildad. Ahora nosotros no vamos a, tal vez va a ser difícil que nosotros queremos que alguien más crezca y que sea más importante que nosotros. Oh, no, es mejor que yo. ¿Y cómo voy a dejar que otro sea mayor? Juan no es el centro. Su misión es preparar el camino, no ocupar el trono. Él sabía que no tenía que ocupar el trono. Ahora tú y yo nos debemos de preguntar, ¿estamos preparados o mi corazón está preparado diariamente para el señoría de Cristo? ¿Estoy viendo a Jesús como Rey? El arrepentimiento no es la puerta inicial solamente, sino la postura continua del creyente. Es una postura que tú y yo tenemos que tener continuamente, el arrepentimiento. Y sí, empieza también para salvación, también en arrepentimiento y fe. Sí comienza también, pero después de ahí ya es un proceso para que también nosotros continuamente estemos arrepintiéndonos. No hay cristianismo sin arrepentimiento. No existe. Quiero que vayamos ahora al 6, Mateo 6, 3:6. Y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. La gente confesaba sus pecados, decía haber creído, decía yo quiero seguir a Cristo. Entonces eran bautizados por Juan en el río Jordán. El bautismo lo vemos en la Biblia como el primer paso de obediencia. Es lo primero. No vamos a ver el bautismo como algo que decir, ya se bautizó, entonces ya debe de saber esto, ya debe de predicar, ya debe de enseñar, ya debe de hacerlo. Perdonen, pero de alguna manera, el bautismo se debe de iniciar. Entonces, ahí iniciamos la vida cristiana o la carrera que tú y yo tenemos por delante. ¿Qué significa bautismo? Significa sumergir. Era una señal externa de arrepentimiento interno, pero era una señal externa. Era radical para los judíos el bautismo en ese entonces, para el cristianismo también para nosotros es radical, es muy importante porque es una confesión pública de pecado. Me he arrepentido, quiero seguir a Cristo. No es algo que digas tú, entonces yo me arrepiento hasta que sea, no peque. No, pues ¿cuándo? No. No te bautizarías nunca, ni yo tampoco. Si yo estoy esperando bautizarme a no pecar ya, no, pues no. Entonces te bautizas porque estás haciéndolo públicamente, una confesión de que has seguido a Cristo, has creído, has confesado tus pecados y lo haces públicamente diciendo yo quiero ser un seguidor. Ahora ya lo demás, el camino, pues ¿cuántos de nosotros ya tenemos varios años de cristianos? Tal vez muchos, unos menos, pero entonces en ese recorrido vemos que continuamos nosotros de alguna manera pecando y fallando. Y este punto nos lleva al siguiente. Y es la falsa seguridad religiosa confrontada por Dios. Los fariseos en ese entonces, y en el pasaje que estamos nosotros leyendo,
ellos tenían una falsa seguridad, pero eso fue confrontado por Dios. Tú estás confiando en una fe falsa. Eso le estaba diciendo Dios, le estaba diciendo Juan el Bautista. Y quiero leerles del 7 al 10. No sé si alcanzan a leer, pero si no, pues en sus Biblias, que ya la tienen ahí abierta. Mateo 3:7. Dice Mateo 3:7 al 10, dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Imagínense Juan el Bautista, diciéndole a aquellos que venían para bautizar, ahora nosotros, no, como no quisiéramos, no, pues vénganse una multitud, bautícense. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O la ira que está por venir. Versículo 8. Por tanto, dice Juan, les dice a los fariseos y saduceos, ahorita les digo quiénes son ellos, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El arrepentimiento verdadero se refleja en cambios en nuestras vidas. Es una invitación a examinar nuestras acciones y nuestras actitudes frente a Dios y frente a los demás. Al igual que las multitudes que se acercaban para recibir el bautismo, podemos preguntarnos si nuestros actos diarios evidencian un cambio genuino. Y quiero ir por partes. El versículo 7 dice, cuando vio, o sea, que Juan el Bautista vio a los fariseos y saduceos que venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Los fariseos eran una secta en esos tiempos, de los tiempos del Señor Jesucristo, que querían ellos ganarse, o pretendían ellos ganarse el favor de Dios con obras, cumpliendo la ley. Supuestamente rechazaban al Mesías, pero sin embargo, miren, llegan con Juan el Bautista y se quieren bautizar, pero interiormente estaban rechazando a Cristo. Estaban queriendo quedar bien con Juan, porque era Juan el Bautista y porque la gente lo estaba siguiendo, estaba creyendo el mensaje de Juan el Bautista, pero rechazando al que era más grande que Juan, rechazando a Cristo, rechazando al Mesías. Por eso él notaba esa hipocresía. Los saduceos eran otro grupo también que no creían, que ellos no creían la parte de la resurrección de los muertos. O sea, mucho menos iban a creer en la resurrección de Jesucristo. Pero bueno, ahí vemos un lenguaje profético muy fuerte con Juan el Bautista. Denuncia hipocresía y autoengaño religioso. ¿Qué quiso decir Jesús con esta pregunta? Juan. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Después, en su ministerio, Jesús repite esto. Esto fue Juan. Pero después, Jesús lo repite ya en el 23:33, dice serpientes. ¿Han leído esa cuando les dice víboras? Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Ya se los dijo Jesús. Ya se los dijo ya el Mesías. La pregunta no busca información. Aquí no crean que estaba esperando Juan el Bautista o Jesús porque les preguntó. Pero no es que estaban esperando información, sino que desenmascara sus motivaciones. Los estaba desenmascarando. Describe una reacción instintiva, no necesariamente un cambio de corazón. Ellos tenían una reacción ahí, querían bautizarse. Y quiero que regresemos al versículo 7, cuando les dice ahí, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Juan lo dijo cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor al castigo, pero no necesariamente amaban la justicia. Hay personas que buscan solamente a Dios cuando sienten peligro. Miren, no está mal que nosotros busquemos de Dios cuando sentimos el peligro. No está mal. Pero está mal cuando solamente buscamos a Dios en eso. Ahí sí.
Porque claro que hay peligro, vamos a buscar a Dios. Pues es que a veces decimos, pues es que tengo que ir a Dios. Y buscamos a Dios cuando hay peligro. Pero el problema no está en que lo busques cuando tú sientes que te llegó a ti dicen por ahí la lumbre de los aparejos. Sí, estará correcto ese dicho. Es de mi barrio. Pero bueno, entonces, pero el problema está de que lo quieres buscar solamente allí. Pero cuando ya hay alivio, te olvidas. Cuando ya se solucionó, te olvidas. Ya no sigues adorando, ya no sigues agradando a Dios, ya no es tu rey entonces, según tu actitud. Entonces, ¿cuándo es tu rey? Jesús no rechaza al temeroso, pero confronta al que no se arrepiente. Ellos tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo sabemos que hacemos nosotros frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, primero quiero decirte que la salvación no se hereda. Y esto es lo que vemos en el 9. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, imagínense nosotros aquí, o acá, o mis hijos, o algunos de mis hijos. No, pues claro que soy salvo, mi papá es pastor, imagínense. Oh, no. No es así. No es que tal vez hayas tú nacido en cuna de cristianos. Ya tus papás son cristianos o son líderes. No se hereda. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Porque Dios mismo les dijo ya a ellos, porque ellos se sentían que sí eran del reino de Dios, porque venían de Abraham. Y Dios le dijo, no, pues déjame decirte que Dios puede levantar hijos de estas piedras, porque ahí la señala, porque imagínense dónde estaban en ese tiempo, ahí en el desierto, ahí donde estaba un río. De estas piedras, Dios puede levantar hijos de Abraham. Esto pensaban estos hombres, fariseos y saduceos. Ni tampoco se obtiene por seguir ciertas tradiciones, tampoco se obtiene la salvación por seguir ciertas tradiciones. Tienes que tener tus propias convicciones y correr a Cristo, creer en Él y arrepentirte. Una vez que hayas creído, pedir perdón por tus pecados, es lo que tienes que hacer, y cada uno de nosotros, cada uno. Mira lo que pasa cuando no hay frutos dignos de arrepentimiento, y eso se los dijo. Ahorita vamos a ir a ver lo de los frutos dignos de arrepentimiento. Pero miren, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, ¿cómo puedo saber tú y yo? ¿Cómo podemos saber tú y yo que nosotros estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? Número uno, quiero decirte que porque hay un cambio real y continuo de dirección. O sea, tú das un cambio de dirección. No solamente es una experiencia que pasa y que tú la vives, no solamente una experiencia, es un cambio real. Por ejemplo, hay abandono progresivo del pecado. Empiezas a abandonar progresivamente el pecado que antes estabas haciendo. Te deja de gustar, te deja de llamar la atención ciertos pecados. Yo no te estoy diciendo que totalmente dejas todo y ya empiezas a vivir una vida, no sé, casi como Cristo, porque Cristo aquí sí lo hizo, nosotros no podemos. Pero sí empiezas a abandonar progresivamente el pecado. Hay sensibilidad renovada a la palabra. Empiezas a tener ese interés por la palabra de Dios. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tú lo que antes no querías o no querías leer, no sé cuánto tiempo tienes tú o cuánto tenías, tal vez que no habías leído una Biblia, o que no tenías, o que no habías empezado, o que nomás habías escuchado. Empiezas a tener tú esa sensibilidad y ese amor por leer la palabra. Y también hay obediencia creciente. Tu obediencia va creciendo, aunque imperfecta. Porque esa obediencia también quiero decirte que también es imperfecta, la mía también. Yo también quiero decirte que mi obediencia es imperfecta, pero voy, camino, esa es la diferencia, voy hacia allá. Y va creciendo mi obediencia, porque sí crece, yo te lo puedo decir que sí crece la obediencia, porque lo que antes obedecías o desobedecías está cambiando hoy. Ahora ya empiezas a obedecer. Y cuando digo empiezas es porque empiezas por poco. Y va creciendo la obediencia.
Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pasar, dice, sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, ahí está la diferencia. Una tristeza que es como emocionalmente, un remordimiento como lo del mundo, esto te trae muerte. Pero una tristeza, hablando de esta parte, dice que tú estás triste porque pecaste, para arrepentimiento, dice, eso te produce, te lleva a la salvación. Entonces, eso es lo que empieza a pasar en tu vida y en la mía. Empezamos a sentirnos mal, empezamos a sentirnos tristes por lo que estamos haciendo, que sabemos que no teníamos que haberlo hecho. Sabemos que está mal. Y número 2, porque mis frutos confirman una obra interna del Espíritu, no solo un cambio externo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy dando frutos dignos de arrepentimiento? Porque mis frutos, o los frutos que estoy empezando a dar, confirman una obra interna. La confirman, no solamente externo. ¿Qué quiere decir esto? Pues vas a tener nuevos afectos espirituales. Empiezas a querer tener comunión con los demás que también son cristianos. ¿Quieres? Empiezas a tener ese afecto por ellos. Porque dices, tú no estoy solo. Hay otros que están en esto. Y los empiezas a buscar. Empiezas a tener amor por la santidad. ¿Qué es esto? O sea que tú vas a querer buscar tú lo que es correcto, hacerlo, lo que es santo. Lo que Dios odia, empiezas a odiarlo tú también. Y lo que Dios ama, empiezas a amarlo tú también. Y también empiezas a tener una guerra por el pecado. Ahí comienza. Porque es una guerra. Y el apóstol Pablo también lo dice. Estamos en una guerra espiritual donde la carne quiere hacer lo contrario a lo que ya sabemos espiritualmente que debemos de hacer, pero la carne no. Y es lo que pasa con tu carne y con mi carne. No queremos. Si hay guerra, porque a veces hasta cuesta levantarse, a veces. Hay guerra. Pero el espíritu dice, no, es que yo debo de estar allá, pero aquí estoy bien a gusto. Mejor prendo Netflix. O sea, la carne. Miren lo que dice Mateo 17. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces ahí empieza a definirse qué tipo de árbol eres tú. ¿Te arrepientes? Ahí ya entonces, si eres árbol bueno, vas a dar frutos buenos. No hay de otra. ¿Se fijan que no hay otra? Si eres árbol malo, ¿qué frutos vas a dar? Malos. Y si lo vemos también en la parte de la cosecha, de la agricultura, árboles, de esos árboles que dan sus frutitas, sí dan fruta. También los malos no dan fruto bueno. Hay hierba mala, Pero los árboles buenos dan buena fruta. A nosotros nos tocó tener un árbol da peras. Están buenas, las hemos probado y creo que les hemos traído. Están buenas las peras. Da frutos buenos. Hasta ahorita, gracias a Dios, que ese arbolito nos da frutos buenos. Pero tú y yo también somos semejantes a un árbol, ya sea bueno o malo, pero según como tú seas, tú vas a dar esos frutos. Y número 3, ¿cómo podemos saber nosotros que hacemos frutos dignos de arrepentimiento? Porque hay obediencia visible que glorifica a Dios y edifica a otros. Hay una evidencia visible que tú quieres glorificar a Dios. Y que también quieres edificar a los demás. Es lo que quieres hacer. ¿Qué es esto? Integridad en lo secreto y también en lo público. ¿Eres íntegro cuando nadie te ve? ¿Eres íntegro? Ahí quieres tú adorar y agradar a Dios cuando estás solo, cuando nadie te ve, pero también en lo público, como hoy. Porque para todos yo creo que es muy fácil ser cristiano los domingos. Pero ser cristianos el lunes, el martes, el miércoles, ser cristiano el jueves, ahí donde está en tu hogar, adentro en tu hogar, donde los sartenes salen volando porque hay conflicto, ser cristiano allí es diferente a ser cristiano aquí. Aquí es más fácil,
porque estamos 1 horita, 2 horitas. Hola, ¿cómo estás, mi hermano? Pero allá, cuando llegas, ahí se tiene que reflejar que eres cristiano, que eres cristiana. Tienes que tener un amor sacrificial. Un amor sacrificial. ¿Cómo es un amor sacrificial? Así como Cristo se amó y se entregó a sí mismo por la iglesia, que Él se sacrificó, ahora sí total, en su vida, dio su vida. Pero tú por el otro empiezas a tener un amor sacrificial de que ya no vas a poner por encima tus intereses, tus deseos, lo que tú quieres. Ya no está por encima del otro. Ya entonces tú dices, ok, esto quiere el otro, esto le gusta al otro, entonces lo pongo arriba que lo mío. ¿Qué es eso? Me sacrifico, me sacrifico. Te estás sacrificando por el bienestar, los deseos, el gusto del otro. Tienes que dar buen testimonio en la iglesia y en el mundo. Buen testimonio. Te están viendo. Allá afuera están viendo. Oh, ¿a dónde asistes? ¿A dónde vas? Si supieras cómo son allí. Tenemos que dar buen testimonio para que cuando nos vean nosotros estemos reflejando a Cristo, para que los demás digan, ¿a dónde vas? Que yo quiero ir. Imagínense que digan eso. Pues dime, ¿a dónde vas? Porque yo quiero ir ahí. Entonces da buen testimonio. Porque Mateo, y esto lo dijo Jesús en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conocerán. Vamos a ser conocidos por los frutos. No nos vamos a escapar. O damos frutos buenos o damos frutos malos, pero de esa manera nos van a conocer. No hay de otra, no hay. Por eso no es difícil detectar a aquella persona que no agrada a Dios, no adora a Dios. No es difícil. Se mira. Y por último quiero decirte, porque como número 4, ¿cómo puedo saber yo que estoy dando frutos dignos de arrepentimiento? Porque persevero, ahí está la perseverancia, en humildad, fe y dependencia de Dios. No en una autosuficiencia. No perseveres en que tú lo puedes. O sea, tú eres autosuficiente. Tú no. Tú ni yo somos autosuficientes. Ese es Dios. Pero vas a perseverar en eso. Por eso la Biblia dice que el que persevera hasta el fin ese será salvo. Es la señal. Es la señal. Perseverar. Confiesa regularmente tu pecado en esta carrera, en esto. Depende de Dios en lo que tú hagas. Pídele a Dios que te ayude a hacer decisiones en la cual tú puedas agradarlo a Él y estar bien con los demás y edificar a otros. Que tus decisiones sean así alineadas, adorando a Dios y edificando a los demás. No estás edificando a los demás, espérate poquito, no decidas, si no los edificas, porque tal vez lo estás destruyendo. Espérate poquito. Pero pídele a Dios que te ayude a tomar esas decisiones en las cuales agradas a Dios y edificas a los demás. Construyes, no destruyes. Y pide por gratitud, o sea, perdón, por misericordia y vive en gratitud a Dios. Sea agradecido con lo que tienes. Agradécele a Dios lo que Él te ha dado. Porque siempre va a existir alguien que tiene menos que tú y siempre va a existir alguien que tiene más que tú. Siempre va a haber. No podemos estar nosotros o en la cima de los que estamos mejor que otros, o tenemos más que otros, o abajo que ya no hay nada. Siempre va a existir alguien que tiene menos que tú y yo. Pero siempre va a existir alguien que tiene más. Entonces, agradece. Sea agradecido con lo que tienes. Ten contentamiento con lo que ya Dios te ha dado. Y pide misericordia, no pidas juicio. Pide misericordia. Porque el juicio es la ira. Amén. Todos estos consejos aquí están. Vamos a llevarlos a cabo. Y yo voy a pedirles a ustedes que inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias Dios por el tiempo que tú nos has regalado. Gracias porque tú nos tienes, mi Dios, con bien. Padre, y porque nosotros el día de hoy queremos agradecerte porque tú, Señor, nos has dado incluso hasta mucho más de lo que nosotros podemos merecer. Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos a poder ser agradecidos con lo que tenemos. Y que sobre todo, Señor, poder ver que estamos nosotros bajo un rey.
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y que gobierna. Y no solamente gobierna a nuestro alrededor, sino que nos gobierna a nosotros mismos y que nosotros tenemos que dar cuenta hacia Él. Padre, perdónanos porque tal vez no lo habíamos visto así, pero ayúdanos a vivir de esta manera, en la cual nosotros podamos reflejar que tú eres el Rey. Y que tú, Señor, también eres el dador y eres el proveedor y nos has dado incluso mucho más. Que los que estemos aquí seamos agradecidos contigo y pidamos perdón cuando tengamos que pedir perdón y podamos humillarnos cuando tengamos que humillarnos y que tengamos que perdonar cuando tengamos que perdonar. Y ayúdanos a poder vivir una vida similar a la que vivió Juan el Bautista, en la cual él nunca dejó de apuntar al Mesías, nunca dejó de apuntar a Cristo, que nosotros sigamos nuestra vida señalando a aquel que sí es digno, porque Él es el Creador y porque Él es el dador y porque Él es el Todopoderoso, y señalando siempre a Cristo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú has sido muy bueno, Señor, para con nosotros. Ayúdanos, Señor, en lo que sigue. Y ten misericordia de cada hogar aquí representado, que podemos amarte y reflejar, Padre, que somos tus hijos también allá en el hogar, allá también donde estamos también solos, también donde estamos en nuestra soledad también, donde nadie nos ve, que también seamos tus hijos y que también te honremos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.